Muy bien, vamos a ver entonces. Algunos ya saben cómo funciona esto, porque hay varios de ustedes que ya se están repitiendo el ciclo de estudio, que no hay ningún problema. Mientras más estudiemos, por supuesto, mucho mejor preparados vamos a estar, ¿ok? Así que les cuento que todos los días nosotros vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor, ¿ok? Todos los días vamos a leer, vamos a analizar, vamos a estudiar juntos un capítulo del libro del conductor. En este caso, si ustedes se fijan, hay una parte que dice, si se fijan en el ciclo, que dice definiciones básicas. Las definiciones básicas nosotros no lo abordamos como un capítulo de estudio, ya que solamente son definiciones. Por lo tanto, esa parte de las definiciones es súper importante que ustedes las lean, que las estudien, ya que también eso es el lenguaje del tránsito. De esa forma, ustedes van a aclarar muchos conceptos para poder entender lo que vamos a estudiar los próximos días, ¿ok? Así que la parte de definiciones básicas lo dejamos solamente para estudio personal. Nosotros nos encontramos desde el problema de los siniestros de tránsito, no accidentes. Cuando hablamos de la palabra siniestros, es lo mismo que hablar de accidentes, ¿ok? Esa es la sesión número 1 que vamos a abordar el día de hoy. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros en Práctica Test siempre recomendamos un método de estudio donde todos ustedes, por supuesto, puedan estudiar, puedan aprobar, porque un método. Porque resulta que aprobar el examen teórico, yo siempre le digo a los alumnos, esto no es suerte, esto es estudio, ¿ok? Por lo tanto, hay un momento de nuestra vida, en este momento de ustedes, que van a tener que detenerse y van a tener que estudiar. ¿Ok? Vamos a tener que estudiar porque es la única forma que tenemos de poder aprobar. Afortunadamente, en Práctica Test te entregamos muchas metodologías para poder comprender, para poder estudiar. Y una de ellas es participar en clases, ¿ya? Así que, además, como siempre les digo, el método de estudio se basa en realizar muchos tests, muchos tests. Ahí está la clave para poder aprobar. Mientras más tests realicen, mejor preparados van a estar. Ahora, cuando yo digo muchos tests, ¿cuántos son muchos? Ojalá más de 100, ¿ya? Ojalá puedan hacer más de 100 test. Ahora, también hay que aprobar los test, no solamente hacerlos, sino que también aprobarlos. No es lo mismo hacer 100 test y aprobar 5 que hacer 100 test y aprobar 90, ¿ok? Por lo tanto, eh, muchos test. Concentrarse, recuerden que pueden bajar la app desde su teléfono, hagan muchos test, ahí está la clave. Lean el libro. Hay gente que me pregunta si es necesario leer el libro si yo participo en clases, hago test. Fíjense que todo depende de la persona. Todo depende de cuán concentrado estés en el estudio, en los test, en utilizar otras metodologías de estudio. Eh, es bueno repasar. Claramente, nosotros en clase muchas veces no alcanzamos a abordar todo lo que incluye un capítulo que es extenso, por ejemplo. Hay capítulos que son sumamente extensos, que a veces no alcanzamos a abordar todo en clases, así que siempre es bueno repasar nuevamente el capítulo. En el caso de hoy día, el capítulo de hoy que habla de los siniestros de tránsito, es un capítulo relativamente corto, que se alcanza a abordar de manera entera. ¿Ok? Y ahí podemos comprender, podemos estudiar y todo eso, así que no hay problema. Y participen de las clases, ya que en las clases, ya sean las clases en este caso de Mauricio, que está a las 11 de la mañana, y yo, que hago clases a las 21 horas, siempre estamos haciendo el mismo capítulo en paralelo. ¿Por qué? Porque la gente que no puede tomar las clases a las 11 de la mañana, la puede tomar a las 21 horas y al revés. ¿Ok? Así que siempre estamos en el mismo capítulo. Participen en alguna de las clases. Si no pueden participar, vean alguna clase grabada. Créanme que les va a ayudar mucho. Este es el método de estudio que nosotros recomendamos en Práctica Test para que tú puedas aprobar, por supuesto, tu examen teórico. Muy bien. Perfecto, vamos a comenzar. Buenas noches a todas las personas que van llegando. Buenas noches María José, buenas noches Mirosleiri, bienvenida. Renato, buenas noches, bienvenido. Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. Capítulo número 1. Marcela, buenas noches, bienvenida. Vamos a ver.
Buenas noches, Daisy. Bienvenida. Antes de iniciar el estudio, vamos a recordar eh, los, eh, vamos a hablar primero sobre cómo es el examen teórico y recuerden la documentación que tenemos que tener para poder rendir el examen, que eso también es muy importante. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Nicole. Bienvenidas. Entonces, como ya les decía, ¿cuáles son primero los documentos que hay que presentar para sacar la licencia de conducir? Primero, por supuesto, deben tener su carnet de identidad vigente. Certificado de la residencia de la comuna donde ustedes van a rendir el examen. Certificado de estudios, igual o superior a octavo básico. Alguien me preguntaba la otra vez si eso todavía lo estaban solicitando, ya que se habló en algún momento en la televisión que iban a quitar la normativa de tener aprobado el octavo básico. En este caso, todavía eso no es ley, lo que significa que todavía se pide tener aprobado el octavo básico o más, en este caso, para poder rendir este examen. Para las personas que son extranjeras, también es un tema. La verdad es que es un tema poder obtener este certificado. Sabemos que muchas veces es muy difícil obtenerlo desde su país. Por lo tanto, ahí es bueno comunicarse con, en este caso, el Ministerio de Educación para poder ver de qué forma podemos validar, de qué forma se puede validar un certificado de un extranjero. En el caso de ser mayor de 18 años, perdón, primero tiene que ser mayor de 18 años y en el caso de postulantes de 17 años, deben presentar una autorización de sus padres y un certificado de la Escuela de Conductores. Esa es la documentación que tenemos que tener. Buenas noches, Lorenzo Bernal. ¿Cómo es el examen teórico? El examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar de las 800 o más de 1000 incluso que hay en la plataforma de cada municipio. Hay 3 preguntas que son de doble puntaje. Por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Cada pregunta vale un punto, salvo 3 preguntas que son preguntas dobles, ¿ok? De doble puntaje. Usted va a tener un tiempo máximo para contestar de 45 minutos. Existen 3 preguntas que son de doble puntaje. ¿Y cuáles son los temas que son de doble puntaje? Primero, alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Esas son las preguntas que son de doble puntaje. Para aprobar el examen, usted debe tener un mínimo de 33 puntos como mínimo, ¿ok? Si usted reprueba el examen teórico la primera vez, el municipio le va a dar un plazo de hasta 25 días para que usted vaya a repetir el examen por el mismo valor que usted ya pagó la licencia, ¿ok? Con ese mismo valor vas a tener una segunda oportunidad. Pero si tú repruebas el examen por segunda vez, ahí el municipio va a extender un poco más el plazo para que tú te vuelvas a presentar, que puede ser de 2 a incluso 6 meses, depende de cada municipio. ¿Ok? Pero en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Ahí se vuelve a hacer todo de nuevo. Se vuelve a pedir la hora, hay que volver a pagar la licencia. En este caso, se hace todo el trámite de nuevo. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Vamos al estudio. Muy bien. Nosotros todos los días vamos a estudiar desde esta plataforma, que es practicatest.cl. Nos vamos a ir a la sección de temarios. Y fíjese que aquí donde aparece la sección de temarios, aparecen muchos recursos más para poder estudiar. Miren, tenemos el resumen B. Aquí están los audiolibros, en este caso está capítulo por capítulo, lo que significa que si a ti no te gusta leer o no tienes tiempo para leer, puedes escuchar cada capítulo, ponerte los audífonos en un momento de viaje, cualquier cosa, y puedes escuchar el capítulo. También tenemos podcast, tenemos narración, resumen en 200 frases, el libro versión online. Si usted todavía no tiene el libro de manera física, aquí usted lo puede descargar de manera gratuita. Y también tenemos el manual subrayado, ¿ok?
todo esto, por supuesto, está disponible para que ustedes lo puedan utilizar. Nosotros estudiamos desde donde dice temario P. Y desde aquí nos vamos, aquí están todos los temas del libro del conductor. Marcela, las preguntas con multirespuestas no son de doble puntaje. Marcela, fíjate que en práctica test, cuando tú haces los test, aparecen claramente a veces preguntas que con multirespuestas, cuando uno dice hay que marcar más de una. Pero en el examen real eso no sucede así, ¿ok? En el examen real te van a aparecer las alternativas como, no sé, te pueden aparecer alternativa A, te puede decir A y B, la solo C, no sé, te van a aparecer, pero siempre tienes que marcar solo una alternativa, solo una, ¿ok? En el examen real siempre te va a dar la opción de marcar solo una alternativa, lo que quiere decir que en ese caso puede ser de cualquier tema, puede ser de doble puntaje como puede no ser, ¿ok? Muy bien, perfecto. Huawei Mate, no sale su nombre. ¿Será obligación de ir a dar el examen sin que uno no esté preparado todavía? Eh, entendido, gracias, me dice Marcela. No, no sale tu nombre, Huawei. Bueno, te contesto, ¿será obligación ir a dar el examen si uno no está preparado todavía? A ver, el examen o la hora que uno pida al municipio para ir a dar el examen depende de uno. O sea, si yo voy a pedir hora al municipio, por ejemplo, igual hay municipios que están dando hora así como casi para el 2024, o sea, para marzo, incluso para mayo del 2024. O sea, tengo mucho tiempo para poder estudiar. Ahora, si tu municipio te está dando hora para 2 semanas más, ahí tienes que ver tú qué tan preparado estás, ¿ok? Pero todo depende de la hora que tú pidas, ¿ok? Ahora, si esa hora te la vas a pedir tú o te la va a pedir tu escuela de conductores, ahí tienes que conversar con ellos y te extienden aún más el plazo para que tú puedas estudiar un poquito más, pero tú tienes que ir a presentarte la hora y el día que te dice el municipio. Y para ese día hay que prepararse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya les decía, aquí está la parte de nuestra plataforma donde nosotros estudiamos todos los días. Nos vamos a ir, fíjese que lo que dice el número 1 dice definiciones básicas, que es lo que nosotros no abordamos como clase. ¿Por qué? Miren, yo voy a poner leer temario acá, porque fíjese que son solo definiciones, que es la patente, que es una acera, que es una berma, camino, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son cosas que ustedes en este caso solamente tienen que leer y comprender, ¿ok? Nosotros, nuestra primera clase se llama Siniestros de Tránsito. Y aquí nos vamos a donde dice leer temario. Y aquí yo voy leyendo y voy explicando. Esa es mi forma, en este caso, la metodología que yo voy ocupando con ustedes. Si en el momento a usted le asalta alguna duda, es bueno que la escriba y yo la puedo comentar y veo si en este caso les puedo responder. ¿Ok? Muy bien. Los siniestros de tránsito. Comencemos entonces con este primer capítulo. Johan, hola, buenas. ¿Será requisito fundamental aprobar un curso en una escuela de conductores antes? ¿Y para sacar hora? Mira qué buena pregunta me hiciste, Johan. Para todas las personas, en nuestro país todavía no es obligatorio realizar un curso de conducir para pedir hora en el municipio. Hay gente que se prepara por sí solo, ¿ok? Hay gente que ya conduce hace muchos años y que solamente va y pide la hora en el municipio, ¿ok? Por lo tanto, aquí cada persona actúa según sus necesidades, ¿ok? En este caso, Johan, no es necesario aprobar un curso para ir a sacar la hora, ¿ok? O sea, si ustedes me preguntan, para mí es súper necesario, o sea, yo creo que todas las personas deberían hacer un curso de conducir. El tema del tránsito no es algo que se tiene que tomar a la ligera, pero en nuestro país todavía no es ley que esto sea así. ¿Ok? O sea, si usted no está en una escuela, usted mismo puede ir al municipio y solicitar una hora, Johan. ¿Ok? Muy bien.
Benja me dice, entonces en las pruebas no hay multirespuestas. No, Benja, no hay multirespuestas, siempre hay que marcar una sola. ¿Ok? Siniestros de tránsito. En esta unidad, ¿qué vamos a aprender? El tema de los siniestros de tránsito, desde su costo humano y material, hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan. Y también vamos a hablar sobre las estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. Miren acá, este capítulo en particular tiene harto número, ¿ya? Es bien numérico, así que es bueno anotar algunos números importantes en una agenda, en un celular, donde usted pueda, ¿ok? Números importantes. Por ejemplo, la visión global y datos locales. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Al respecto, ¿qué podemos puntualizar? Que los jóvenes entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Atención, 15 a 29 años, población de mayor mortalidad. Ahí estamos hablando no solamente de los conductores, estamos hablando de los peatones, ciclistas, motociclistas, etcétera. Todas las personas que componen el tránsito. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. El impacto económico alcanza al 2% del PIB, según la OMS. El PIB es el Producto Interno Bruto de un país, es el costo de un país. Por lo tanto, en este caso, el impacto económico de nuestro país alcanza el 2% del PIB, ¿ok? Según la OMS, hablamos de la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que, desde hoy, concentrarse que usted no conduce solo, usted conduce con mucha gente a su alrededor. Hay muchos peatones, hay ciclistas, motociclistas, etcétera. Hay mucha gente que va transitando por la calle contigo. Lo que quiere decir que yo soy un protagonista más del tránsito, no soy el más importante, sino que todos somos importantes en ese momento que transitamos por las vías. Lo que quiere decir también que si yo tomo la decisión de conducir en estado de ebriedad, de, saltarme, por ejemplo, alguna norma del tránsito, eso no solamente me va a afectar a mí como conductor, sino que también puede afectar a otras personas que no tienen nada que ver en lo que tú hagas. Y ahí vemos algunas situaciones tan injustas, por ejemplo, como, no sé, conductores que van en estado de ebriedad y que chocan a otros conductores o que atropellan a personas que de alguna forma estaban realizando bien las cosas y no tienen nada que ver con la decisión de un conductor de conducir ebrio. Entonces, esa decisión personal es una decisión que no solamente me afecta a mí, sino que le afecta a todos los que me rodean. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Los costos de los siniestros de tránsito. En los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Los costos de los accidentes de tránsito son 4. ¿Cuáles son? Costos de salud, tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia, rehabilitación. Por supuesto, una persona que se ve involucrada, que sale herida de un accidente, por supuesto que hay un costo de salud importante que hay que abordar, ¿verdad? Los costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Una persona que muchas veces ha sufrido un impacto tan importante como un siniestro, por supuesto que hay problemas de salud mental que también hay que tratar, ¿ok? Y otra cosa, hay mucha gente que en estos momentos son sus propios jefes, que tienen son sus propias, ellos no trabajan con un contrato fijo, que muchas veces son el único sustento de una familia. Por lo tanto, la pérdida laboral durante la rehabilitación justamente es un costo humano importante que a las personas
no solamente le afecta a la persona, sino que en este caso al círculo familiar que puede mantener esta persona. ¿Ok? Los costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Cuando hay un accidente, un siniestro, claro que se dañan vehículos, hemos visto que botan postes, que dañan casas, rejas, etcétera. Y alguien tiene que cubrir ese costo material, ¿ok? A eso se refiere. Y por último, los costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. En este caso, hay un tema administrativo que hay que abordar en algún momento. Hay una investigación, hay alguien que se tiene que hacer responsable de este siniestro. Y por supuesto, hacerse responsable principalmente en lo que son los temas legales, ¿ok? En resumen, los costos de los siniestros de tránsito son cuatro: costos de salud, humanos, materiales y administrativos. El libro del conductor también nos dice que muchos accidentes son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente por qué estos no son accidentales es porque principalmente los siniestros aumentan cuando llueve. En los siniestros nocturnos mueren más personas y quienes manejan ebrios provocan más siniestros. A ver, aquí tenemos que saber varias cosas. Primero, los accidentes aumentan cuando llueve. ¿Por qué aumentan cuando llueve? Porque muchos de los conductores no realizan la simple acción de bajar la velocidad. Cuando comienza a llover, las primeras gotas que caen, que se mezclan con el polvo, son las más peligrosas porque hacen que el pavimento esté más resbaladizo, lo que significa que lo primero que hay que hacer es bajar la velocidad. Segundo, en los siniestros nocturnos mueren más personas. Generalmente, cuando hablamos de siniestros nocturnos, hay otros factores que se involucran, como principalmente la velocidad. Generalmente hay exceso de velocidad en la conducción y lo otro que también puede haber consumo de alcohol. Quienes manejan ebrios provocan más siniestros. Eso claramente es así, ¿verdad? El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Las estadísticas de los siniestros en Chile. El registro de siniestros en Chile es el siguiente. Se producen, atención con este número, pregunta de examen, se producen 86.000 siniestros al año, 1.600 fallecidos al año, 8.000 lesionados graves, 550 atropellados al año, 4 a 5 mueren diariamente. Las principales probabilidades, en este caso, de sobrevivir a un atropello son las siguientes. Miren acá. Según el libro del conductor, nos dice que un vehículo que circula a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Si el vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, la persona tiene 50% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Y si el vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, la persona tiene solamente el 10% de probabilidades de sobrevivir a un atropello, lo que significa que si voy más rápido, a 65 kilómetros, a 70, 80 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un atropello son mucho menos del 10% o casi nulas, ¿ok? Por lo tanto, atención con estas estadísticas. Vamos a ver ahora zonas, horarios y peligrosidad. ¿Qué nos dicen estos gráficos? Si se fijan, el de la izquierda dice fallecidos y el otro dice siniestros. ¿Qué nos dicen acá? Que la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en siniestros de zonas no urbanas.
especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. Vamos a ver, los fallecidos. Tenemos un 60% en zona no urbana, principalmente en carreteras y autopistas. ¿Y saben por qué? Porque en carreteras y autopistas es cuando más velocidad se aplica, lo que significa que un vehículo puede circular a 100 o 120 kilómetros por hora y un siniestro a esa velocidad es o sea, es casi seguro que es un accidente fatal. Por lo tanto, por ese mismo tema hay más fallecidos. En el caso de los siniestros, nos dice este gráfico que el 85% se producen en zona urbana. ¿Qué quiere decir esto? En zona urbana, principalmente en la ciudad. Ya nosotros en zona urbana tenemos un máximo de velocidad que podemos circular que es solamente 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, los vehículos debieran andar a menor velocidad. Y también tenemos mucha más normativa, hay mucha más señalización ética, hay muchos más semáforos, hay muchos más cruces, hay más demarcaciones. Por lo tanto, todo eso está en la zona urbana principalmente, lo que significa que puede haber un siniestro, por ejemplo, una colisión múltiple en un cruce, por ejemplo, cuando un vehículo de adelante se detuvo y chocaron los de atrás y hubieron 3 vehículos involucrados, por ejemplo. En ese caso puede haber ciertas lesiones, una lesión cervical, no sé, una contractura en la espalda, pero en ese caso son lesiones, no son fallecimientos, ¿ok? Por lo tanto, principalmente por toda la normativa que tiene la zona urbana, es cuando más siniestro en este caso se produce, pero también hay muchos menos fallecidos, principalmente por el tema de la velocidad, ¿ok? La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves, atención, se registran en carreteras y autopistas. ¿Por qué? Por la velocidad. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales. ¿Por qué? Obviamente aquí tenemos varios factores que influyen, la fiesta, la velocidad, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en horarios de menor flujo vehicular, donde muchas personas, donde ven que hay poco circulación de vehículos, aplican también mucha más velocidad. ¿Muy bien? Perfecto. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. ¿Qué significa esto? Edad y recurrencia de quienes más siniestros provocan y más fallecen. ¿Quiénes son ellos? Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito, y esto corresponde al 27% de los conductores. Veamos. De 0 a 17, el porcentaje de conductores fallecidos es del 2%. De 18 a 29 años, el porcentaje de conductores fallecidos es del 27%. De 30 a 39 años, el porcentaje de conductores fallecidos es del 20%. 40 a 49 años, un 18%. 50 a 59 años, un 16%. 60 años y más, un 16%. Nos informa un 1%. Y el total llegamos al 100%. Fíjense acá. Aquí tenemos un número bastante importante, que atención, esto es pregunta de examen. 18 a 29 años. Es una edad en la cual hay conductores muy jóvenes, ¿ya? Y aquí aparece un factor principal que el libro del conductor lo aborda más adelante, que habla sobre la madurez, ¿ok? Cuando hablamos de la madurez en la conducción, hablamos principalmente de la responsabilidad en la conducción. Generalmente los conductores más jóvenes tienen baja percepción del riesgo, son más avesados, pueden ser más
pueden tener menos temores, ¿ok? Por lo tanto, eso muchas veces provoca que sean a ellos quienes tienen el mayor porcentaje de siniestrabilidad y fallecimiento. Pero ojo, esta estadística solamente es de los conductores. No estoy hablando de la población en general. ¿Por qué? Porque me voy a devolver al inicio. Miren acá para que no se confundan. Al inicio de esta lectura, yo comencé diciendo lo siguiente. Los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Y aquí hablamos de todos. Hablamos de los peatones, hablamos de los conductores, hablamos de los acompañantes de los conductores, hablamos de los ciclistas, los motociclistas, todas las personas que componemos el tránsito. ¿Ok? En cambio, en la siguiente estadística, que hablamos de 18 a 29, solamente estamos hablando de los conductores, ¿ok? Solo conductores. Muy bien, y eso tienen que tenerlo súper claro porque para que no se vayan a confundir en el examen. Muy bien. Para finalizar esta unidad, es muy importante tomar en cuenta los siguientes datos. El 92% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros se producen por falla humana, que quiere decir que somos las personas las responsables de los siniestros. Y los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Cuando hablamos de la desobediencia de las señales del tránsito, estamos hablando de eh, por exceso de velocidad, no respetar los colores del semáforo, no respetar las demarcaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por supuesto el consumo de alcohol. Muy bien, queridos estudiantes. Si se fijan, es un capítulo bastante breve, un capítulo que es relativamente fácil de comprender, pero tiene harto número, ¿ya? ¿Y en el examen aparecen los números? Sí, aparecen los números, ¿ok? Así que mucha atención. Aquí aparece la normativa legal, por supuesto la normativa legal está disponible, no es necesario leerla, ¿ok? Pero está disponible por si alguien quiere interiorizarse mucho más en el tema, que son las leyes, de donde se sustenta cada capítulo. Y también tenemos videos de apoyo. Los videos de apoyo son súper buenos porque de alguna forma refuerzan lo que conversamos o lo que en este caso yo les puedo comunicar en clases. Muy bien, ahí tenemos un video de apoyo, otro video de apoyo del profesor David y finalmente el test de la unidad. Usted ahora me va a contestar en el chat algunas preguntas que yo voy a hacer de este capítulo. Usted me responde después que yo lea la pregunta y usted me responde cuál es la alternativa que usted considera que es la correcta. Muy bien, vamos a ver. Primera pregunta. Respecto a los accidentes de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La mayoría se puede prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. B. La mayoría son inevitables, por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos. C. La mayoría son fortuitos, debidos al azar y a la casualidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perfecto. Estoy mirando sus respuestas y eso es letra A y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta las características de accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes de 18 y 20 años. B. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen en las vías interurbanas o no urbanas. C. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. Marque su respuesta.
Muy bien. Perfecto. Estoy mirando sus respuestas. Vamos a ver, ustedes me dicen que es la letra B, la mayoría de ustedes, y eso es correcto. Fíjense que la letra A no puede ser. La mayor etaria de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y no 20, 29 años. Y la letra C tampoco puede ser, ya que los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. No, no, no. Coinciden con los fines de semana y feriados. ¿Ok? Sobre la falla humana en accidentes de tránsito, podemos decir que A, que representa cerca del 90% de los casos. B, no hay registro sobre el tema. C, todos son por falla humana. D, solo es el 40% de los casos. Marque su respuesta. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Yo voy a poner la letra A y eso es correctísimo. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. Ah, es la misma. Siguiente pregunta. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para el peatón? A. Lesiones y secuelas graves. B. La muerte. C. Que resulte casi ileso o con lesiones menores. Bien, excelente. Muy bien. Letra B, la muerte. Y eso es así, lamentablemente. Recuerden que cuando un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, la persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir. El 10. Si ya el vehículo va a 65 kilómetros por hora, sin duda la consecuencia más probable en este caso es el fallecimiento de la persona. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica Test, quiero contarles que hemos llegado al final de este capítulo. Para mañana, yo siempre les digo lo que nos toca el otro día. ¿Por qué? Porque así de repente lo pueden preparar durante el día. Mañana, martes, nos toca el tema de los principios de la conducción. Este es un tema bastante extenso, bien extenso. Aquí vamos a hablar un poco sobre la mecánica básica, cómo funciona el vehículo. También vamos a hablar sobre los elementos de seguridad pasiva y activa. Y también vamos a hablar sobre cómo se calcula la distancia de detención. Todo eso lo vamos a ver en ese capítulo. Así que mañana con harto entusiasmo, porque es un capítulo bastante extenso y tenemos que estar súper concentrados en este caso para poder captar en este caso todo lo que vamos a hablar en este capítulo, ¿ok? Muy bien, así que miren, siempre es bueno, yo siempre recomiendo algo. Si ustedes pueden leer el capítulo durante el día, solo el capítulo, y en la noche participar de la clase, créanme que es una forma de estudiar bastante efectiva, porque todo lo que leí, la profe me lo explica en la noche. Y así, por supuesto, los contenidos quedan mucho más claritos. Es una muy buena forma de estudiar y es una muy buena forma de ir leyéndose el libro poco a poco. Nunca es bueno leerse el libro de una, así como que me leo el libro en un día. La verdad es que después uno no se acuerda de nada. ¿Ok? Vayan leyendo de a poco. Todos los días vayan leyéndose un capítulo. Y en la noche nos encontramos en el estudio y créanme que por supuesto que todo va a ser mucho más efectivo. Muy bien, ya queridos estudiantes, para mí ha sido un placer poder acompañarlos. Al fin me pude conectar. No tuve que ver grabación. Perfecto. Bien. Bienvenido, José.
Muy buena clase, mi primera clase. Gracias, Lorenzo. Gracias a todos. Que mañana tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos volvemos a encontrar y seguimos estudiando todos juntos todos los días a las 21 horas. Todo entusiasmado, eso es, José. Esa es la actitud. Chao, chao. Rafael Lezama, ¿me quiere preguntar algo? Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Rafael, ¿me quieres hacer alguna pregunta? Ah, me quiere decir buenas noches. Buenas noches, Rafael. Hasta mañana. Chao, chao. Que estés bien.